nuevamente al libro de Filipenses, el capítulo 1, versículo 12 en adelante. Filipenses, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra del Señor. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase. Diga, pase lo que pase. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, los cuales para ellos señal de destrucción, para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se le ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Y todos decimos amén. Quiero hablarle de pase lo que pase. Diga conmigo, pase lo que pase. Hace un instante yo le decía que Pablo estaba prisionero y las condiciones de la prisión donde estaba Pablo no eran las mejores. No eran las mejores en limpieza, no eran las mejores en alimento, no eran las mejores en el trato. Sin embargo, Pablo está ahí aprovechando la oportunidad para hablar de Jesús. ¿Sabe usted que según lo que dice acá la palabra, estaba preso en el pretorio o en el lugar donde estaba la guardia del palacio? La guardia del palacio era custodiada por soldados que eran la élite o era lo mejor de lo mejor del ejército romano. Y en esa cárcel Pablo estaba encadenado, pero también estaba encadenado de uno de sus pies a un soldado romano que lo cuidaba 4 horas o a veces 6 horas, y cada 6 horas ese soldado se iba cambiando.
Según nos dice la palabra, según dicen los teólogos y según la historia, investigando, Pablo estuvo 3 años preso en Roma. 2.926 personas pasaron al lado del Pablo y él tuvo 2.926 oportunidades para predicar el evangelio. Pablo aprendió a convertir cada circunstancia en una oportunidad. Y cuando nosotros maduramos como cristianos y alcanzamos el conocimiento, la revelación del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, vamos a tener que aprender justamente a convertir cada circunstancia, cada dificultad, cada lucha, cada prueba en una oportunidad para hablar de Jesús. A veces te va a suceder que caes internado y te llevan y al lado tuyo ponen una persona que la única oportunidad para conocer a Jesús vas a ser vos. O vas a tener un problema mecánico y alguien va a parar a ayudarte y es la única persona que va a escuchar de Cristo, va a ser a través tuyo. O quizás tenés que tomar de urgencia un taxi y ese taxista, la única oportunidad para conocer a Jesús vas a ser vos. Pablo había aprendido que toda su vida, que todo su corazón, que toda su fuerza, todas sus intenciones era hablar de Cristo. Y para lo único que él vivía era para hablar de Cristo. Y cuando uno entiende que Cristo nos llama a tener ese tipo de vida, a tener esa actitud, la manera de pensar, la manera de reaccionar, la manera de actuar cambia. No había ninguna circunstancia que a Pablo lo moviera del equilibrio, del eje o que lo hiciera reaccionar mal. Él había entendido para qué Dios lo había llamado. ¿Qué es la vida cristiana? Creo, querido amigo y hermano, que nosotros hemos descuidado lo que es la vida cristiana. Y aprendemos a ser cristianos acá dentro de la iglesia y nos limita y nos moldea estas 4 paredes, pero no nos damos cuenta que la vida cristiana se vive cada día allá afuera también. Cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada sábado, cada domingo, cada día. Cuando uno aprende que mi vida está en manos del Señor y Pablo dice, estoy contento porque lo que me pasó, las circunstancias que me tocaron vivir, dice en esta versión, han servido para que todo el palacio y Roma sepa que estoy preso por causa de Cristo. Era una cárcel injusta. Pablo no había cometido ningún delito, no era ladrón, no era asesino, no era un salteador, no era un violador. Lo metieron preso por predicar el evangelio. Eso en Roma no existía. Roma tenía un código de leyes que hasta el día de hoy muchos de los códigos penales se basan en el código romano. Y no tenía culpabilidad el que hablaba del evangelio. Eso cambió con el tiempo. Y los emperadores cambiaron eso y vieron al cristianismo con un peligro y lo persiguieron y los mataron cruelmente. Pero en la época de Pablo todavía eso no era dentro de la ley romana un delito. Y a Pablo lo llevan preso injustamente y él aprovecha esa circunstancia, ese problema, lo convierte en una oportunidad. O sea, más de 2.900 soldados escucharon a Pablo y te daban 4. ¿Ves lo que 4 horas atado a un tipo que te habla? Y te predica del Señor. Lo tenían que escuchar. No les quedaba otra. Toda la guardia y todo el palacio conocieron quién era Cristo y por qué estaba Pablo ahí. Y Pablo le dice a los filipenses, yo estoy recontento por esto y sé que sus oraciones y el poder del Espíritu Santo me va a liberar. Pero introduce un tema rarísimo. Pablo habla de la muerte. Y cuando en la iglesia hablamos de la muerte, hay mucha gente que se siente incómoda.
Es más, a veces nos han enseñado, nos han transmitido, nos han hablado que parecería que nosotros, si hablamos de que podemos estar al borde de la muerte, es que no tenemos fe, que estamos en pecado, que estamos mal. Pablo introduce el tema y le dice: yo sé que ustedes están orando por mí para que yo salga y sea liberado, y confío que el Señor me lo va a dar, pero tengo un gran problema. Desearía que me llegue la muerte para estar con Cristo. Qué tremenda palabra del apóstol. Qué tremenda reflexión de este hombre que podía creer de que Dios lo podía liberar, de que Dios lo podía sacar, de que Dios podía hacer el milagro. Pero dice el apóstol: sé también, y mi ardiente anhelo y esperanza es que no voy a ser avergonzado. Y mire cómo dice: ya sea que yo viva o yo muera, Cristo va a ser glorificado. ¡Qué tremendo! Pablo tenía la conciencia de que podía pasarle, de que quizás no saliera de la cárcel o que terminara en un ambiente donde era mucha la contaminación. De hecho, yo le dije hace un instante que la iglesia de Filipos, los filipenses, le mandaron la ofrenda con un discípulo llamado Epafrodito. Capítulo 2 me cuenta la historia que Epafrodito llevó la ofrenda a Pablo, pero que Epafrodito se quedó con Pablo. No solamente tenía la misión de ir a darle la plata, el dinero, la comida, la ropa, sino tenía la misión de quedarse con Pablo y ayudarlo a Pablo y atenderlo a Pablo y cuidarlo a Pablo. Pero dice ese pasaje que Epafrodito se enfermó al borde de la muerte. ¿Qué contaminación habrá en esa cárcel, o había en esa cárcel, que Epafrodito se enferma? Estuvo al borde de la muerte y no era como hoy, que había tratamientos y demás. Pablo ora por Epafrodito y dice: se los mando de vuelta para que ustedes se alegren y vean que estaba vivo. Imagínense que no había WhatsApp, no había celular en ese tiempo. Tenían que esperar que alguien viajara. Lo más probable, dicen los autores, que Pablo estaba preso en Éfeso, que es bien cerquita de Filipos, y podían ir y venir. Demoraba unos cuantos días, semanas. Así que imagínense, cuando llegó la noticia de que Epafrodito estaba al borde de la muerte, los de Filipos, la tristeza. Es como que aquí en la iglesia nos llegue la noticia de que alguien bien amado, bien conocido, está pasando por luchas, por pruebas, que está al borde de la muerte peleando por la vida, y estamos todos pendientes, hacemos cadena de oración de WhatsApp, pero en ese tiempo no podían, así que demoraba semanas hasta que volvieron a tener noticias de Epafrodito. Pablo dice: más vale andate para que vean de que estás bien y me crean de que estás sano. Qué tremendo el ambiente de Pablo. Por eso él dice: capaz que me muera. Dice: para mí el vivir es Cristo. Note esa frase, qué poderosa es. Todo lo que Pablo hacía era vivir para Cristo. Respiraba para Cristo, hablaba para Cristo, predicaba para Cristo, enseñaba para Cristo, tenía ejemplos para Cristo, trabajaba para Cristo. Todo lo que hacía en la vida era para Cristo. Y esa es la meta de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y a eso nos llamó el Señor. Y dice Pablo: para mí el vivir Cristo y el morir es ganancia. Hay mucha gente, cuando hablamos de la venida del Señor, tiene miedo. Tiene miedo de los sucesos que están aconteciendo. El mundo está en una vorágine, en un cambio. El mundo se está dando vuelta. El mundo está acelerando su destrucción. Miraba el otro día un informe de cómo se están destruyendo los polos, cómo se está derritiendo el hielo, cómo el cambio climático para el 2026 vamos a tener problemas graves de sequía, de inundaciones y de cosas tremendas en este planeta.
Uno no se da cuenta, pero los científicos dicen que cuando suben tantos gases que queman la capa de ozono y que hay un sobrecalentamiento de la Tierra, lo que no nos damos cuenta es que ese sobrecalentamiento anima, nutre a muchos parásitos, a muchas bacterias que se van comiendo el hielo, que se van comiendo la tierra, que se van comiendo los sustratos. Y por eso cambia el clima. El hombre está destruyendo la tierra. Por eso dice la Biblia que la creación gime, clama para que los hijos de Dios se manifiesten, para que haya libertad y la creación no esté bajo la maldición del pecado. Pero por otro lado, Dios se está manifestando. Ayer le compartí a los matrimonios en Israel, cerca de la franja de Gaza, un nenito judío de 3 años recibió una visitación del Espíritu. Tuvo una visión y ese nene lloró 2 días seguidos diciendo: Yeshua quiere Teresuá. Teresuá significa arrepentimiento. Yeshua significa Jesús. Dios usó un nenito de 3 años para llamar la atención de que el pueblo judío se tiene que arrepentir. Vi otro video de una reunión donde una nena de 8 años le cae la unción del Espíritu. Estaban danzando, alabando al Señor, levantando las manos y le cae la unción del Espíritu a esta nena y se para y empieza a profetizar y al que le profetiza cae bajo el poder y la gente cae. Se desata un avivamiento por una nena de 8 años tomada por el Espíritu Santo. Dios dijo, en el último tiempo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso incluye a los niños, mi querido. No dejes de valorar lo que dice un niño. Dios lo puede usar para hablarte, para guiarte, para mostrarte el camino. Porque cuando abunda el pecado, como abunda en el mundo, va a sobreabundar la gracia de Dios. Y a veces Dios necesita encontrar corazones inocentes como los de un niño. Porque nuestros corazones no son como los de Pablo, que él dice, pase lo que pase, ustedes tienen que reflejar a Cristo. ¿Cuándo reflejamos a Cristo? Cuando estamos bien, cuando nos tratan bien, cuando nos dan lo que queremos, cuando hacen lo que a mí me parece, o toda nuestra vida vivimos para Cristo y lo reflejamos a Él. Pase lo que pase. ¿Qué te dominan las circunstancias? Si las circunstancias son buenas, vos sos un buen cristiano, pero si las circunstancias son malas, vos sos un mal cristiano. Eso es ser cristiano. Si me va bien, entonces estoy contento. Si me tratan bien, estoy bien. Si las cosas son como a mí me parecen, entonces sí, yo me siento gozoso y alegre. Pero si no son como a mí me parecen, yo tengo que expresar mi condición, aunque destruya a los demás. ¿Qué enseñanza de Pablo? Preso en una cárcel oscura, húmeda, llena de enfermedades, llena de contaminación, llena de dolor. Pablo tomó ese momento como una oportunidad para decirle, sigan predicando a Cristo. Y desde la cárcel le dice a los filipenses, llénense de alegría, llénense de gozo. Si salgo libre, bárbaro. Si no salgo libre también, quiero escuchar de ustedes que pase lo que pase. Yo lo voy a glorificar al Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pase lo que pase, a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan para bien. No hay nada que nos pueda separar del amor del Padre. No hay nada que nos pueda destruir. Cristo está conmigo y en Él soy indestructible. Dios nos está llamando en este tiempo a que cada circunstancia, por más fea que sea, por más difícil que sea, y Dios conoce de qué te guarda el Señor. No te enojes, a veces vas a salir y tenés la goma pinchada del auto y te enojás, insultás y mostrás la parte mala tuya. Yo le contaba hoy a la gente,
Viajábamos al Chaco cada 15 días. Una vez se nos pinchó la goma como 9 veces. Ya no tenía más auxiliar y no tenía más plata. Íbamos con los cepeteros. No sabía cómo hacer para que nos paren. ¿Sabe qué hicimos? Gisela tenía 7, 8 años y iba con nosotros. Porque siempre sirvió a Dios desde chiquita. Donde íbamos la llevábamos. Si podíamos llevarla, la llevábamos. Con todos los cepeteros, eran como 10 en ese Falcon. Falcon 62, modelo 62. Dijimos, vamos a ponerla a Gisela. La paramos en la ruta a Gisela. Pobrecita. Ya le pedí perdón, espero que me haya perdonado, ¿no? Y un camionero, ¡ah! Y nos dice, paré porque vi la nena. Gloria a Dios. Subimos al camión y nos fuimos a llevar la goma. Pero hermano, unos metros más adelante, hubo un accidente. Dios nos guardó del accidente. Dios sabía lo que venía. Cuando hay una situación que vos no sabés, ¿sabés las veces que Dios me salvó de la muerte? ¿Sabés las veces? Puedo pensar cuando estaba en el liceo militar estudiando 3er año, tenía una gripe. Y allá en el liceo no podía hacerme el nene de mamá. Me duele, tengo fiebre, por eso no fui a la reunión, pastor. No. Salga de ahí, venga para acá, hasta que me vieron tan mal, estaba tan pálido, tan mal, que me llevaron a la enfermería. Y el tipo dice, le vamos a meter una penicilina. Así que agarró una inyección. Hoy hablábamos de las jeringas con la gente de la mañana y algunos me decían, yo me desmayo cuando veo una inyección. Yo digo, si veía esta inyección, para caballo parecía la inyección esa. Y el tipo dice, le vamos a meter la penicilina. Y sabe que justo cuando me estaba por poner la penicilina, llega el médico. Y dice, ¿le hiciste la prueba a ver si es alérgico? No, dice. Hacele la prueba. ¿Sabe qué? Me tocó así y mi brazo se volvió así. Si me ponía la inyección, pero mi Dios, que sabía, mandó al doctor antes de que me claven esa inyección, porque Él tiene cuidado de nuestra vida. Y todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Señor está llamándonos para que nos entreguemos en sus manos y que dejemos que todas las circunstancias nos ayuden para predicar a Cristo, las buenas, las malas, las regulares, en las que tenemos alegría, en las que tenemos tristeza. Todo nos tiene que servir porque el vivir para nosotros tiene que ser Cristo, porque es lo más grande que hay. En el nombre de Jesús, que esta tarde usted pueda entregarse al Señor de todo corazón.